nuevas respuestas. Esta mañana tenemos el privilegio de contar con la presencia de Santiago Abascal Conde, presidente de Vox. Gracias por estar con nosotros. Pero antes de tener aquí en el escenario, que estamos todos deseando escucharle, le voy a pedir a nuestro patrocinador principal, Ibercaja, en su nombre, a José Vicente Marcos, Instituto Territorial de Madrid, nos deis que nos dirija unas palabras. José Vicente, por favor, si eres tan amable. Buenos días, presidente de Vox, presidente de Junta Directiva, socios y socias de Madrid Foro Empresarial, autoridades, directivos de Ibercaja, señoras y señores. Buenos días a todos y bienvenidos a este acto, a este evento, en nombre de Ibercaja, que para nosotros es un placer patrocinar. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, nuestro más sentido pésame por todas las víctimas del trágico accidente y nuestro cariño y nuestro apoyo pues, para todas las familias de todas las personas que han fallecido y todos los heridos. Para nosotros, en Ibercaja, esta jornada es importante, es muy especial, por varios motivos. En primer lugar, porque una vez más nos volvemos a encontrar en este salón hilario, que es el salón de las grandes ocasiones, cuando tenemos invitados, como es hoy el caso, ¿no? Un ponente de lujo y de mucho interés y de rabiosa actualidad, y que demuestra de alguna manera pues, el dinamismo, ¿no? de Madrid Foro Empresarial. En segundo lugar, también poner de manifiesto que nosotros venimos colaborando desde Ibercaja con Madrid Foro Empresarial desde su origen, allá en el año 2015, y que la idea, Hilario, es seguir colaborando con vosotros, como no puede ser de otra manera, porque a lo largo de todos estos años hemos tenido oportunidad de seguir impulsando, ¿no?, vuestra idea principal, que también la hacemos nuestra, de poner en valor la figura del empresario y fomentar el desarrollo, las sinergias y la competitividad de la empresa española, de la cual también nosotros nos sentimos parte y, además, también concretamente, hablando de Madrid, somos un banco aragonés, de origen aragonés, nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces, pero también nos sentimos profundamente madrileños. Aquí llevamos prestando nuestro servicio desde hace más de 40 años. Es nuestro segundo mercado en importancia dentro del banco, y aquí hemos tejido múltiples alianzas empresariales con organizaciones y con administraciones públicas, que por lo tanto, y entre las que destaca sobre todo la de Madrid Foro Empresarial. Dicho esto, en segundo lugar, también quisiera poner de manifiesto que para nosotros hoy es muy importante contar con un ponente de la talla de don Santiago Abascal, presidente de Vox. Él inició su andadura política en el País Vasco, pero también lleva ya en Madrid hace muchos años. Es un gran conocedor de nuestra comunidad autónoma y de nuestro tejido empresarial. Santiago Abascal, además, en el contexto actual, es un personaje que está llamado a jugar un papel imprescindible y, por lo tanto, conocer su visión tanto del territorio como a nivel nacional, como también en el contexto europeo, pues es algo que creo que cobra máxima relevancia. Muchas gracias, Santiago, por la generosidad de haber aceptado la invitación de Madrid Foro Empresarial esta mañana y tener la oportunidad de compartir con nosotros este rato. Y, por último, en tercer lugar, en Ibercaja somos firmes defensores de la colaboración público-privada, ¿vale? Creemos que cuando todos sumamos esfuerzos, eso tiene un efecto multiplicador, ¿no? Cuando, sin embargo, vamos cada uno por un lado y los esfuerzos no están alineados, normalmente lo que sucede es que perdemos oportunidades. Por eso, espacios como los que propicia Madrid Foro Empresarial, donde se produce el encuentro, ¿no?, entre el sector empresarial, aquí perfectamente representado, y los representantes políticos, pues creemos que es, ¿no?, la forma y la manera de impulsar muchas iniciativas que a día de hoy, además, desde Madrid Foro Empresarial se han conseguido que sean una realidad. En el orden mundial en el que estamos hoy en día, inmersos, cualquier decisión que se toma en cualquier parte del mundo acaba afectando a nuestras cuentas de resultados, y ante esa situación nosotros no podemos, desde las empresas, tener un papel pasivo, sino que realmente tenemos que tomar una responsabilidad estratégica y ser conscientes, ¿no?, del impacto que todo ello tiene. Por mi parte, poco más que añadir.
seguir animando a Madrid Foro Empresarial y a la persona de su presidente, a Hilario Alfaro, para que sigamos impulsando, ¿no?, esa visión en la sociedad de que las empresas somos y sois el verdadero motor de la sociedad. Nosotros estamos muy orgullosos de las empresas madrileñas, de las empresas españolas y encantados de seguir poniendo nuestro granito de arena para seguir impulsando la actividad. Enhorabuena, Hilario, por esta iniciativa. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en la jornada de hoy, y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y feliz jornada. Muchas gracias, José Vicente. Muchas gracias a Ibercaja. Bueno, pues ya tenemos montado el escenario para escuchar a nuestro invitado, don Santiago Abascal. Le invitamos al escenario porque va a tener, lo que presumo, una interesantísima conversación con Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. El escenario es vuestro. Muy bien, pues muchas gracias, Michi. Muchas gracias a Ibercaja, José Vicente y a todo su equipo, a Philip Morris y el equipo que ha venido, y a VB Group, a los hermanos Espinos que siempre nos ayudan y nos patrocinan este tipo de eventos. Esto es un ciclo que llamamos Nuevos Retos, Nuevas Respuestas. Invitamos a todos los partidos políticos a que nos vengan a contar el camino que quieren recorrer en el futuro. Hoy tenemos a Santiago Abascal, tercera fuerza en general en España, pero en muchas capitales y en muchas provincias es la segunda. Es un honor, muchísimas gracias, porque sé que tampoco es habitual que lo hagáis y os hayáis prestado a estar con nosotros este rato. Gracias también al equipo de Madrid Foro Empresarial, a Paloma, a Bea y a Manu, que sin ellos esto sería imposible, no solo esto, sino Madrid Foro Empresarial, eso tenerlo claro. Y muchas gracias a todos los socios que nos acompañan. Y los que no sean socios, lo mejor que pueden hacer hoy, seguro, antes de irse a dormir, es sumarse al proyecto Madrid Foro Empresarial. Vamos directamente con las preguntas, que son preguntas que nos han hecho llegar socios y juntas directivas. Yo voy a formular algunas y luego se incorpora Iñaki Ortega, que es socio fundador de Madrid Foro y director general de JIC, con otro grupo de preguntas. Todos los que estamos aquí somos empresarios. Tus antepasados y tus padres eran tenderos, comerciantes. Yo prefiero la palabra tendero, como decía Isidoro Álvarez, y yo soy también tendero desde hace 3 generaciones. El principal freno de la inversión es la inseguridad jurídica para los empresarios. Dinos alguna medida que tomarías para que el tejido empresarial recupere la confianza. Bueno, en primer lugar, si me lo permiten, quería dar las gracias a Madrid Foro Empresarial, muy especialmente a su presidente, a Hilario, también a mi viejo amigo Iñaki Ortega, que conozco hace 32 años, y por supuesto a los patrocinadores de este evento, pero no puedo hacerlo ni puedo contestar preguntas sin hacer una referencia inicial a lo que está ocurriendo estos días, si me lo permiten. Y quiero hacerlo, que ya lo hemos hecho en el minuto de silencio, honrando a las víctimas, lamentando profundamente los fallecimientos en la tragedia de Córdoba y deseando que para los familiares no solo exista toda la ayuda, sino sobre todo todas las respuestas que ellos necesitan y que los españoles precisamos en estos momentos. Pero yo creo que los españoles no esperan de mí simplemente que muestre mis sentimientos, no esperan que un político haga de plañidera, sino fundamentalmente que represente a quienes le eligen y que cumpla con sus obligaciones. Y yo creo que mi obligación en estos momentos, y lo digo porque ha habido cierto debate en relación a mis manifestaciones estos días, creo que mi obligación es decir la verdad y denunciar la corrupción que se está produciendo en el gobierno y denunciar además todo lo que se desconoce en relación a esta tragedia. Lo digo porque yo no puedo callar el hecho de que maquinistas, usuarios, ingenieros estuvieran advirtiendo de los problemas que existían en las vías férreas españolas,
No puedo obviar que al día siguiente de esta tragedia descomunal se haya decidido cambiar la velocidad del tren de alta velocidad en España de una manera drástica. El ministro hace poco estaba hablando de subirla a 350 km/h en un momento en el que se advertía de los problemas de la red ferroviaria y en el que los maquinistas pedían bajar la velocidad, y resulta que de la noche a la mañana después del accidente la velocidad en algunos tramos distintos al que se ha producido el accidente va a bajar a los 160 km/h, en lo que para mí es una declaración clara de autoinculpación. Hay quien se ha escandalizado porque en estos primeros momentos yo he señalado que nos gobierna la corrupción y la mentira, pero creo que es un deber cuando el anterior ministro de Transportes y responsable de la red ferroviaria está en prisión, cuando un consejero de Renfe Mercancías está en prisión, cuando la presidenta de Adif está imputada, cuando en esas empresas públicas y distintas contratas de las que han participado en la revisión de la vía en esos tramos, algunos pretendían colocar a sobrinas de nadie, y me parece que esto hay que denunciarlo con toda la contundencia, y que el luto, el silencio, no puede servir para ocultar la corrupción. La corrupción destruye la confianza en las instituciones y la corrupción mata. Y creo que lo que ha pasado ahora es una más de todas las catástrofes que estamos viviendo bajo este gobierno, que está dando respuestas terribles en cada una de ellas. Aún 4 años después hay personas viviendo en barracones después del volcán de La Palma. Después de las inundaciones de la Dana, aún hay sentados en la Comisión Europea personas que han sido premiadas a pesar de parar las obras que habrían impedido esta tragedia. En la presidencia del Consejo de Ministros se sienta quien negó la ayuda internacional, dicho esto en el Parlamento francés y por el presidente de El Salvador, y quien retrasó la ayuda nacional. Hemos vivido también una tragedia en forma de epidemia en la que algunos se dedicaron a enriquecerse con la venta de mascarillas y a celebrar fiestas mientras los españoles estaban confinados. Hemos vivido el primer apagón de nuestra historia, que no se ha producido ni siquiera en los momentos luctuosos, pues yo me atrevería a decir que ni de la guerra civil, y aún no hay respuestas. Y ahora nos dicen que tenemos que esperar 1 año, año y medio a que nos digan qué es lo que ha pasado. Y algunos sabemos que la corrupción mata, y lo vamos a denunciar con toda claridad, nos digan lo que nos digan. Y bueno, yo no quería dejar de decir esto en primer lugar porque me parece que con lo que está ocurriendo yo no podía ponerme a contestar sobre cualquier otra cuestión. En relación con la seguridad jurídica, creo que un gobierno que ha colonizado todas las instituciones, un gobierno que se ha sostenido en la mentira para acceder al poder y en la corrupción, es la mayor amenaza para la seguridad jurídica que desean los empresarios y cualquier proyecto que quiera sostenerse o ponerse en marcha en el corto y en el medio plazo. Y creo que eso destruye el clima empresarial, pero creo que no es el único problema. Me parece que lo primero que se ha hecho con los empresarios desde hace mucho tiempo es criminalizarles, convertirles en personas que aparentemente lo único que quieren es ganar dinero sin importarles las condiciones laborales y sin importarles los impuestos que había que pagar. Lo siguiente que se ha hecho es expoliarles con unos impuestos totalmente abusivos que no paran de crecer y que sirven, porque no son los que sean muy elevados, sino que sirven para sostener gastos en muchos casos inaceptables y de carácter ideológico. Lo tercero que se ha hecho con el tejido empresarial, y en eso ha tenido una gran responsabilidad el búnker de Bruselas, y con los votos en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular durante décadas, es convertir a los empresarios en comisarios de la aplicación de políticas ideológicas en formas de fanatismo verde, de políticas de género, de igualdad, el Acuerdo de París, el Pacto de la Inmigración, la Agenda 2030 y todas estas cosas que muchos empresarios se ven obligados a poner en sus planes por la presión legislativa. Y después de todas esas zancadillas, criminalización, asfixia fiscal, y después de convertirles en burócratas o en comisarios políticos contra su deseo, se les dice que tienen que salir a competir, por ejemplo, en Mercosur o en África, y hacerlo con personas que no tienen ni nuestra legislación laboral ni nuestra legislación fitosanitaria, y por lo tanto condenando a nuestros productores agrícolas o industriales de una manera clara. Creo que esa es la deriva de Europa y quizá luego podemos hablar algo más de eso, pero a mí me parece que los empresarios antes y originalmente
eran y debían ser personas que se levantaban para ofrecer un servicio o para producir un bien, y a día de hoy se levantan y una parte de su función es verse convertidos en burócratas, en oficinistas. Esto es especialmente sangrante probablemente en el campo, y hemos visto durante estos días, tanto en Extremadura como en Aragón, esa denuncia por parte de agricultores y ganaderos. Y me decía hace poco un empresario de Madrid que tiene 400 empleados, dice, yo antes me levantaba con la idea de crear más empresas, de abrir más restaurantes, de dar empleo a más personas, de que mis trabajadores de tener más beneficios y que mis trabajadores pudieran cobrar más y estuvieran contentos. Y ahora, en cambio, me levanto todas las mañanas y una parte del tiempo lo tengo que dedicar a defenderme de la administración. Yo creo que eso no puede ser y eso condena a un país a la pobreza. Está claro. En la primera intervención que has hecho, con la fotografía que has hecho de la situación que estamos viviendo en los últimos días, estoy convencido y te apoyo al 100%. Creo que falta gestión, creo que las personas que están a la cabeza no saben gestionar, y el tema de mantenimiento, de inversión y mantenimiento de todas las infraestructuras, creo que se ha venido abajo. Y por desgracia ya veremos a ver qué medidas se toman para que esto no vaya más. Pero el deterioro que hay de falta de inversión y falta de mantenimiento, creo que lo podemos empezar a ver. Yo la verdad es que un poco la red ferroviaria, pero conocía esas denuncias, utilizo mucho más las carreteras, viajando por toda España, y yo creo que cualquiera que viaje por las carreteras también es consciente del mantenimiento de las autovías. Cualquiera que acceda a los hospitales con profesionales excelentes, ve cómo las habitaciones están desconchadas, cómo hay listas de espera, cómo el mantenimiento brilla por su ausencia, y yo creo que hay una percepción generalizada de que se están degradando las instituciones públicas. Algunos llegan a hablar de tercermundialización de nuestros servicios públicos, están colapsando en muchísimos aspectos, y sin embargo estamos en récord de recaudación pública. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿En qué se está gastando el dinero de los españoles? Creo que demasiadas veces en ideologías, en sostener a una sociedad civil subvencionada. Yo me alegro de conocer que Madrid Foro Empresarial es una organización que se sostiene con las aportaciones de sus socios y que ha renunciado a manejar dinero público. Creo que esa es la verdadera sociedad civil, y creo que lo deseable es que partidos, sindicatos, organizaciones patronales y ONGs se sostuvieran con las aportaciones de quienes quieren formar parte de esas organizaciones, y que el dinero de los españoles que se obtiene en forma de impuestos estuviese encaminado a lo esencial, a nuestra seguridad, a nuestra salud, a la educación, es decir, a las políticas verdaderamente importantes, y que no fuese a la ideología ni a políticas suicidas que no solo cuestan dinero, sino que provocan pobreza, y podríamos luego hablar de la política energética. No, y está relacionado con un país que no tiene presupuesto desde hace unos cuantos años. Ese es el resultado. No se sabe dónde hay que gastar, en qué volumen, y año tras año llevamos 3 o 4 años sin presupuesto, y ese es el coste que estamos viviendo hoy también. Bueno, a mí me parece que la ausencia de presupuesto en España es un escándalo que se está normalizando, pero se está normalizando como consecuencia de la sucesión de escándalos. Yo contaba estos días que hace 10 años veíamos en las noticias la dimisión de un ministro alemán porque había copiado un párrafo de su tesis doctoral, que nos parecía normal. Hoy puede haber una persona que copia toda su tesis doctoral, que le da una cátedra a su señora sin tener una licenciatura universitaria, que ve a todo su entorno imputado, y sin embargo nadie asume responsabilidades, ni ante las catástrofes que hemos padecido, ni ante la que hemos padecido estos días. Yo creo que los españoles están ya muy hartos y tienen una sensación muy desagradable, ¿no? Que es como la de, aunque nos estamos dando cuenta, ¿no? Que es como la de la rana cocida a fuego lento, ¿no? Que no salta porque todo se va produciendo poco a poco, es una detrás de otra, y te vas acostumbrando, ¿no? Y eso es algo que no podemos aceptar, y por eso yo me veo en la obligación de denunciar las cosas con esta crudeza que a algunos incomoda y que a algunos parece tan poco institucional. Pero yo creo que el luto y el respeto a las víctimas de tantas cosas
no puede servir para callar la verdad. El tema de fiscalidad y presión impositiva, aunque la has medio contestado, pero ¿es compatible este nivel de presión fiscal a los empresarios con crear empresas sólidas y empleo estable, o estamos enviando el mensaje de que en España es mejor no crecer? ¿Puede un país prosperar castigando sistemáticamente a quienes generan riqueza y empleo? Rotundamente no. Yo creo que un país no puede prosperar con este modelo. Yo desconfío absolutamente de los datos macroeconómicos ofrecidos por el Gobierno. Es decir, que desconfío de las cuentas públicas y que estoy convencido de que cuando logremos echar a este Gobierno vamos a descubrir que las cuentas públicas están falseadas, que no son las que estamos conociendo. Vamos a descubrir cosas muy desagradables y yo también quiero decir que algunos estamos comprometidos a que una vez más no se haga pelillos a la mar, sino que quienes han falseado las cuentas públicas, y eso lo vamos a saber más pronto que tarde, asuman responsabilidades y se acaben sentando en el banquillo. Pero más allá de eso, yo creo que las políticas socialistas han fracasado siempre y en todo lugar. Creo que los datos macroeconómicos, además de estar maquillados y ofrecidos como interés al Gobierno, no tienen nada que ver con la España real y con la economía real, no tienen nada que ver con lo que las familias perciben a final de mes, no tiene nada que ver con la cesta de la compra, no tiene nada que ver con las dificultades de acceder a la vivienda y con gravísimos problemas estructurales que tiene la economía española y que están provocados por políticas económicas públicas sostenidas durante mucho tiempo por dos partidos, pero acrecentadas en este momento por el Partido Socialista hasta unos límites insoportables. Creo que han sido 97 las subidas fiscales de este Gobierno, que se han sumado a los impuestos socialistas que ya pusieron Rajoy y Montoro. Yo lo he escuchado al expresidente Rajoy en alguna charla de este tipo bromear, incluso reírse diciendo yo me comprometí a bajar los impuestos y luego tuve que subirlos. Y bueno, de alguna manera manifestando que los políticos no podían hacer siempre lo que querían. No, no tuvo que subirlos, decidió subirlos, porque no estaban dispuestos a cometer una gran reducción del gasto público improductivo e incluso del gasto público destructivo en determinadas agendas ideológicas. Y esto lo he experimentado porque hemos tenido que negociar con el Partido Popular en muchas regiones y bajar un impuesto o reducir un gasto o eliminarlo es toda una odisea en la negociación. A veces están dispuestos a hacer grandes declaraciones ideológicas contrarias incluso a las que venían haciendo con tal de obtener unos votos, pero cuando estamos hablando de reducir impuestos o de eliminar gastos, y estoy acordándome ahora, por ejemplo, de lo difícil que fue para nosotros lograr la reducción drástica de la financiación a los sindicatos y organizaciones patronales en Castilla y León, pues veo las resistencias que se producen entre el bipartidismo a contener el gasto público ideológico o improductivo. No solo eso, en cuanto nosotros salimos por la puerta de esos gobiernos, inmediatamente se restituyó a los sindicatos y se les dieron de nuevo esas financiaciones que tenían e incluso se superaron. Y yo creo que esto dificulta mucho las cosas. Por eso cuando a veces nos piden unidad, bueno, unidad sí, pero ¿sobre qué base? Nosotros siempre hemos pensado que el futuro pasa el futuro inmediato por reducir el gasto público, por reducir la grasa del Estado todo lo más posible y que hay margen de sobra para reducirlo y luego, desde luego, bajar los impuestos a todos los niveles. Y una propuesta que hicimos en las últimas elecciones a todos los partidos era los delitos de malversación de dinero público que no prescribieran. Yo creo que es una propuesta que está realmente bien, porque robar el dinero público es una de las peores cosas que puede hacer un político. Digo de las peores, porque hay otras peores, que es robarnos la patria, porque hay decisiones políticas que no se interpretan como corrupción, pero que sin ninguna duda lo son también. Robar el dinero del erario es muy grave, pero tratar de robarnos una parte del territorio violentando la Constitución y su fundamento, que es la unidad nacional, también es un acto de corrupción. Y yo creo que después del acto de corrupción que representa el separatismo golpista, el mayor acto de corrupción que puede ocurrir, robar dinero del erario. Si además eso va acompañado de unos servicios deficientes que provocan muertes, pues ya estamos ante la corrupción de las corrupciones y por lo tanto yo simpatizo absolutamente con esa reflexión que ha hecho. Muy bien.
Oye, pasamos a Europa. Los fondos Next Generation se anunciaron como una oportunidad para cambiar el modelo productivo del país, que iba a llegar a las pymes y a las grandes empresas también, ¿por qué no? Al final se lo ha llevado el Estado, lo público, a las empresas no nos ha llegado y desde luego del mundo empresarial a las pymes no nos ha llegado prácticamente nada. Al final no hemos sido capaces de gestionar 60.000 millones, me parece que han sido, y que se han rechazado, y ahora de repente se crea un fondo soberano de 10.000 y pico millones que van a generar 120.000, ahora de repente. ¿Qué sensación tienes sobre los fondos Next Generation? Para nosotros una oportunidad perdida. En relación a los fondos europeos, en general, hago la misma denuncia que acabas de formular, y es que no han ido a la economía real, sino que 90 de cada 100 receptores han sido empresas públicas. Por cierto, y entre ellas principalmente Renfe y Adif. Renfe y Adif han sido los principales receptores de los fondos Next Generation. Y esta es una denuncia que hay que hacer, porque han sido los principales receptores, pero realmente han ido al mantenimiento de las infraestructuras, de la red ferroviaria, de los trenes. Parece que no, parece que no. Pero en todo caso, yo quiero hacer una reflexión superior sobre la Unión Europea y sobre Europa, porque creo que cuando el rumbo político de una organización política como la Unión Europea tan importante es profundamente equivocado, creo que nuestra labor es cambiar el rumbo, no pensar en si la cubierta está limpia o si el capitán tiene un catarro. Y por lo tanto creo que lo de los fondos europeos es una cosa muy pequeña de todo lo que está pasando en la Unión Europea, donde hay teóricos del decrecimiento económico, donde se han hecho políticas suicidas contra la energía y contra la propia soberanía energética de las naciones europeas, con la persecución de la energía nuclear, con la voladura de las centrales térmicas, con la criminalización de la exploración de nuestras tierras raras y de la búsqueda de minerales. En el Parlamento español se prohibió, con el voto en contra de Vox únicamente, la exploración y explotación de nuestras tierras raras y recursos minerales en la anterior legislatura. Y yo creo que la Unión Europea tiene que cambiar de rumbo. No todo pueden ser parches, fondos europeos, política agraria común. Tenemos que reindustrializar Europa, tenemos que hacer viable otra vez nuestra agricultura, tiene que poder ser competitiva, y para eso hay que hacer muchas cosas. Cambiar el rumbo para mí significa explorar todos nuestros recursos naturales y explotarlos, significa aprovechar todas las fuentes de energía, desde la energía nuclear hasta la energía térmica, pasando, por supuesto, por las energías renovables como la solar y la eólica, contra la que nosotros no tenemos nada. Hombre, no nos gusta que se pongan molinos en paisajes emblemáticos. No nos gusta que se pongan placas solares en tierras de cultivo. España es muy grande, hay amplias zonas improductivas y despobladas donde se puede hacer esto. Y España, concretamente, creo que sería un país, desde un punto de vista energético, puntero, por muchas razones, porque hay sol, hay viento, hay desniveles para los saltos de agua, y si no quisiéramos suicidarnos, y somos los únicos empeñados en ello, porque incluso la Unión Europea ha dado marcha atrás en el suicidio nuclear, pues si no siguiésemos empeñados en eso, como estamos viendo ahora con el cierre de la central de Almaraz, donde el gobierno del Partido Popular se negó a quitar la ecotasa, que también dificulta el sostenimiento económico y la viabilidad de esa central, pues España estaría en unas condiciones mucho mejores. Y eso valdría para Europa. Y en tercer lugar, yo creo que hay algo muy importante que habría que hacer, que es la interconexión de todas las cuencas, que sería algo importante para la energía también, y para el regadío y, por lo tanto, para nuestra producción. En lugar de hacer eso, no hay más que zancadillas a los productores en Europa, restricciones de carácter ideológico, como he señalado, en forma de Pacto Verde, de Acuerdo de París, y se pretende que así compitamos en un mundo donde cada potencia intenta defender sus intereses y donde todas esas restricciones no se las pone ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni India, solo los europeos,
que estamos decididos a empobrecernos y a destruir las clases medias y a destruir nuestra prosperidad. Y yo creo que hay que cambiar ese rumbo. Que hablar de los fondos europeos es importante, o hablar de la PAC, pero creo que son cosas pequeñas al lado de la gravedad del rumbo que ha tomado la política europea. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta era de energía y energía nuclear, pero ya la has contestado. Pasamos directamente a hablar del futuro de los jóvenes. Hay una preocupación en la sociedad española, el futuro de los jóvenes, dificultad para acceder a la vivienda, precariedad laboral, fuga de talento. Todos esos chavales que acaban la carrera con el esfuerzo de los padres, por supuesto de ellos, ¿no? Pero el patrocinio de los padres y patrocinio del Estado lo disfrutan otras ciudades, otros países. ¿Qué esperanza, qué crees que debemos trasladarles? El cambio de rumbo total, porque con estas políticas no hay esperanza. Yo creo que los jóvenes tienen los mismos anhelos que los jóvenes de hace 40, 60 años, más allá de los cambios políticos profundos o de los cambios tecnológicos, pero creo que el anhelo de un joven es tener un hogar, poder formar una familia, poder tener una patria, poder echar raíces. Creo que es un anhelo antropológico. Luego siempre hay aventureros, eso también está en nuestra antropología, pero creo que un joven de hoy quiere lo mismo que querían sus padres. Y creo que hay una gran desesperanza en los jóvenes porque ven que no pueden tenerlo. Ven que hay unos salarios bajos, incompatibles con el coste de la vida, muy especialmente incompatibles con el coste brutal de la vivienda, que es el bien de primera necesidad por excelencia y que se ha convertido en algo completamente inalcanzable, y eso está conduciendo a un exilio de jóvenes formados. Estamos exportando jóvenes formados con un esfuerzo público, con un esfuerzo de las familias, y que se están yendo a otros países, alejándose de sus padres, de sus abuelos, y probablemente en la incertidumbre de no saber si podrán volver. Yo creo que un joven tiene que tener derecho a echar raíces, derecho también a emigrar y a ser aventurero si quiere, pero tiene que tener derecho a echar raíces, y eso hoy en España es incompatible. Estamos expulsando talento mientras atraemos personas con baja capacitación y, en muchos casos, directamente bocas que alimentar de otros lugares. Se está produciendo una sustitución de la juventud española, que ha visto que si los españoles están en segundo lugar en estos momentos en España para las administraciones públicas, los españoles más jóvenes ya están directamente en el ultimísimo lugar. Creo que el cambio de rumbo es necesario, para eso hay que hacer políticas económicas drásticas. Yo he traído aquí nuestro programa económico, creo que por ahí está José María Figaredo, si ha llegado, sí, ahí le veo, que es nuestro hombre en economía y al que acabamos de nombrar además portavoz de regulación, que nos parece una de las grandes tareas políticas del momento. Y yo creo que un cambio en las políticas económicas y un cambio en las políticas de vivienda, con un esfuerzo de construcción de vivienda pública, con una liberalización del suelo para construir en todos los lugares que no estén estrictamente protegidos, con el planteamiento de subir en alturas, de cambio de legislación y, por supuesto, de la eliminación o la bajada drástica de todos los impuestos asociados a la vivienda, que es un bien de primera necesidad. La Administración, el Estado, los partidos políticos no pueden seguir engordando y alimentándose de algo tan importante como es la vivienda, a la que no pueden acceder ya los jóvenes. Y creo que esta es la gran denuncia que hay que hacer hoy para el futuro de los jóvenes, que yo, aunque tenga la obligación de dar esperanza, también tengo la obligación de decir verdades. Creo que no es nada halagüeño si las cosas no cambian profundamente. Muchas gracias, Santi. Ahora el segundo bloque, Iñaki. Bueno, no, para hacerlo formalmente, que me caigo. Ya lo adelantaste, Hilario Iñaki Ortega, socio fundador de Madrid Foro Empresarial y director general de JIC aquí en Madrid. Va a ser ahora, Santiago, te puedo tutear ya, ¿no? A estas alturas. ¿Quién será quien te traslade estas preguntas que nos han hecho llegar? Pasa, Iñaki, por favor, socios, mesas de trabajo de Madrid Foro Empresarial. Iñaki, todo tú. Estupendo, muchas gracias. Buenos días a todos. Santiago, Santi, a mí me toca hacer portavoz de los que están en la sala y todos ellos son directivos, son empresarios, son comerciantes, dirigen sus empresas y en los consejos de administración, en los comités de dirección, pues se hablan de muchas cosas y esas cosas que se hablan en los consejos y los comités de dirección es lo que quiero preguntarte yo hoy aquí. En esos comités hablan, por ejemplo, de qué desayunas.
¿de qué desayunas? Porque se te ve muy bien, o sea, has adelgazado, estás muy en forma. ¿Nos puedes contar algo sobre tu vida, cómo ha cambiado en los últimos tiempos? ¿Estás más en forma? Porque los líderes tienen que tener, ¿verdad? Desde la Roma clásica nos hablaban de la mens sana in corpore sano. ¿Estás sano, Santi? Frecuento poco los médicos, lo cual yo sé que es un riesgo y del que me advertí hace poco un buen amigo. He tratado de cuidarme siempre haciendo deporte, pero desgraciadamente la actividad política y sobre todo cuando en vez de concentrar las elecciones las quieren convocar una detrás de otra, pues la actividad deportiva es imposible. Con lo cual lo que he hecho es cerrar el pico, que es lo que me dice mi madre que hay que hacer, no dejar de hablar, pero sí comer de una manera distinta y procuro comer sano y no comer pues, azúcares, hidratos de carbono y estas cosas. Hoy he desayunado un aguacate y jamón, pero porque no había huevos. Pero muchos más huevos de los que decían antes. Decían, solo se puede comer 2 huevos a la semana, el colesterol. Muchos más. Entonces yo, bueno, procuro hacer esas cosas, pero seguiré el consejo de un buen amigo que dice que además de hacer eso, porque yo no quiero dar consejos de alimentación ni de deporte a nadie, ni de si hay que vacunarse o no, ni estas cosas, más allá de eso, pues también habrá que hacerse chequeos de vez en cuando, ¿no? Claro que sí. Era una broma para empezar. Las preguntas son cuestiones que están en la cabeza alrededor de Vox, alrededor de su presidente. Y tenemos hoy la suerte de tener a tu equipo aquí, José Antonio Fuster, a José María Figaredo y otros colegas. Pero en los últimos tiempos, pues algunas portavoces y algunas caras conocidas de Vox, pues con las que mucha gente pues, se identificaba, pues han pasado a otras posiciones, ¿no? Entonces hay algunas preguntas que hemos recibido alrededor de qué es lo que pasa en Vox, esos cambios de caras, cómo es la vida interna de un partido, por qué pues algunas personas dejan de estar en la primera plana. ¿Qué es lo que está pasando en Vox? Si está pasando algo, Santi. Bueno, en Vox está pasando que las cosas van muy bien y que Vox tiene grandes perspectivas. Yo iba a decir que me sorprende esta pregunta, pero la verdad es que no. Estoy acostumbrado a esa pregunta. Pero sí me sorprende desde la perspectiva de que solo nos lo hacen a nosotros. El Partido Popular ha cambiado de presidente y al día siguiente, ¿no? al mes, ya nadie le preguntaba al señor Feijóo que era del presidente anterior, ¿no? Incluso ha tenido el Partido Popular en este periodo del que estamos en las instituciones en Vox, yo creo que ha tenido más secretarios generales y portavoces en el Parlamento que nosotros. Y esto solo ocurre, este debate solo ocurre en torno a Vox. Yo me lo tomo como un halago, la gente está preocupada con Vox, hay gente que quiere a Vox y plantea estas cosas, pero como ustedes son directivos, CEOs, propietarios de empresas, supongo que están acostumbrados a ver los resultados, ¿no? A ver las cuentas, el balance, los beneficios. Y a veces se producen cambios directivos, porque hay alguien que se va, porque le fichan en otro lugar, porque se cansa, porque no aguanta, porque se enfada, porque se le cesa. Y si eso ocurre y un año después los resultados son mucho mejores, ¿ustedes realmente en las empresas se preguntan o se acuerdan de esos directivos? Yo creo que no. Yo creo que cuando las empresas van bien, y Vox va bien, Vox está obteniendo mejores resultados en las elecciones que se presentan, mejores que nunca, y tiene mejores perspectivas electorales que nunca, pues esa es una reflexión que se produce fuera de nosotros y que nos sorprende. Dicho lo cual, y con el mejor deseo para esas personas que han salido de Vox voluntariamente o a regañadientes, como ustedes están al frente de empresas y seguro que están buscando talento, pues yo les animo a que cuenten con alguna de esas personas. Y añado otra cosa. A mí esta pregunta, ya he dicho que no me sorprende tanto, aunque he dicho eso, y tampoco me molesta. Aunque sí me puede molestar un poco en lo que puede tener, no de aprecio a las personas que han estado, sino de aparente menosprecio a quienes están. Y yo quiero decir que tengo un equipo excepcional, tanto en el Parlamento, con un secretario general del Congreso de los Diputados y portavoz de Economía que está aquí, José María Figaredo, como gente como José Antonio Fuster en Madrid, como Isabel Pérez Moñino, como otras muchas personas que ahora mismo no están aquí. Y es un equipo excelente. Y es el equipo que está teniendo estos resultados. Y eso es lo que les pediría que ustedes no olviden. Y le damos la enhorabuena por los resultados. Decía el presidente de Madrid Foro Empresarial, tercera fuerza política, decía segunda en muchos sitios y yo añado y primera en muchos municipios. Por tanto, es el momento, o lleva siendo ya el momento en el que Vox empieza a ser una fuerza de gobierno.
También alguna de las preguntas que nos ha llegado es, hace unos años empezó con Castilla y León, previamente también pues en otras comunidades autónomas, Vox entró en los gobiernos. Luego hubo una decisión por parte de los órganos de gobierno de Vox de que salía de los gobiernos. Estamos en una vuelta a los gobiernos en este momento y lo digo pues especialmente en un calendario, Santiago, de negociación en Extremadura, que es pública, en la que van a venir elecciones. ¿Hay una vocación de gobierno de Vox en este momento? Por supuesto, siempre hay una vocación de gobierno en Vox. Nosotros nos presentamos para gobernar, no nos presentamos ni para molestar, ni para denunciar, ni para ser una fuerza política protesta. Nos presentamos para gobernar, pero no nos presentamos para que una serie de señores sienten el culo en unos sillones y no cambie nada. Esa es la razón por la que nosotros decidimos en un momento dado abandonar los gobiernos. Creo que es una decisión que no ha tomado de esa forma y en tantos gobiernos y tan poco tiempo después de llegar a ellos ninguna fuerza política en España en toda la democracia, para no traicionar nuestro compromiso con los electores y lo que entendíamos que era nuestro acuerdo con el Partido Popular, roto por una traición, por un engaño, por una estafa en forma de reparto de la inmigración ilegal y por lo tanto de la ruina y de la inseguridad por toda España. Decidimos abandonar los gobiernos y dar instrucciones a todos nuestros cargos que dimitieran, que dejaran los coches oficiales, que dejaran sus despachos y que volviéramos a la oposición, en la que, por cierto, no hemos tumbado los gobiernos, no hemos hecho mociones de censura con la izquierda, ni nada parecido. Pero nuestra vocación es siempre gobernar, pero para hacer cosas, no para vegetar, no para que el rumbo no sea cambiado, porque eso creo que está muy alejado de nuestra misión, no nos lo perdonarían y no nos lo perdonaríamos. Quiero aprovechar para saludar a Daniel Cuevas de Philip Morris, a Jorge Espinós de WB. Ya hemos saludado de WB el grupo de viajes español. Hemos saludado también a José Vicente Marco de Ibercaja. Sin Philip Morris, sin WB Group, sin Ibercaja es muy difícil poder llevar a cabo este tipo de actos y mantener también pues, la sociedad civil viva, independiente, como decíais los dos, de subvenciones y de servidumbres políticas. Estos días, Santiago, se está celebrando en las montañas suizas de Davos el Foro Económico Mundial. El presidente Trump tendrá una intervención en el día de hoy. La agenda política internacional está como está. Estamos viviendo situaciones que pensábamos que eran inéditas. Tú tienes una buena agenda internacional. Sabemos de tu amistad con el presidente de Argentina, con la primera ministra de Italia, también una relación pues, fluida con todo lo que es el movimiento Trump y con el propio presidente Trump. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Crees que estamos ante una refundación de el mundo tal y como lo hemos conocido? ¿Crees que es una oportunidad para nuestro país, que es lo que realmente nos importa? Lo observo con gran preocupación, pero también con gran esperanza. Yo creo que en el riesgo hay esperanza, creo que están cambiando muchas cosas. Veremos qué se dice en Davos estos días. Hasta hace unos años todos decían lo mismo, todos, desde las democracias demoliberales hasta la China comunista, y desde hace poco han empezado a decirse cosas distintas en los foros internacionales, en las Naciones Unidas o en Davos, donde hemos escuchado discursos tremendamente contundentes del presidente Milei contra la Agenda 2030 y contra toda la ideología progre que estaba siendo impulsada a través de los distintos foros internacionales. Hemos escuchado a naciones... Perdón, no estaba tan sano. Hemos escuchado a naciones importantes como Estados Unidos hacer un gran viraje en sus políticas internacionales, acabando con los fondos USAID, que buscaban la intervención en todos los lugares, que tenían carácter ideológico, como muchos de los fondos de Bruselas. Les hemos visto salir del Acuerdo de París, y yo creo que eso abre grandes perspectivas, en las que solo la Unión Europea se está quedando atrás, y por lo tanto solo la Unión Europea y solo España se están quedando atrás. Y a mí eso me preocupa mucho. Hay una gran competencia entre las nuevas potencias. Creo que China, Rusia, Estados Unidos defienden sus intereses,
y la Unión Europea defiende intereses ideológicos. Y a mí eso me preocupa mucho. Yo he hecho un gran esfuerzo en todos estos años. Tú ya sabes que soy de Amurrio, Iñaki, pues casi como Paco Martínez Soria, con una maleta recorriendo el mundo y haciendo una labor diplomática en favor de España en momentos muy complicados, reuniéndome con líderes políticos muy importantes y controvertidos, desde el presidente Trump hasta el primer ministro de Israel, en un momento en el que Sánchez recibió el aplauso de Hamás y algunos de nuestros intereses se pusieron en riesgo, lo que tiene que ver con la unidad nacional, en primer lugar, los intereses de Ceuta y Melilla, y yo he estado haciendo labor diplomática. En esa misma labor he procurado impulsar desde la Fundación Disenso, que aprovecho a promocionar y a pedirles que conozcan, porque solo se conoce por las mentiras del presidente del gobierno, pero ha hecho una labor internacional extraordinaria, muy especialmente en Hispanoamérica, tratando de dar respuesta al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, impulsando el Foro de Madrid, con la Declaración de Madrid que ha sido firmada por Meloni antes de ser primer ministro, por Milei antes de ser presidente, por José Antonio Caz, que también es un buen amigo antes de lograr la presidencia de Chile. Fue firmada el otro día por Abelardo de la Espriella, que es en estos momentos el que está primero en las encuestas en Colombia. Vox está tratando de que allí donde España tiene intereses, y sin ninguna duda en Hispanoamérica los tenemos, las cosas cambien. Y que ya no sea todo como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, sino que esas naciones que pueden ser ricas tengan otros gobiernos, defiendan la democracia, el Estado de Derecho, exista seguridad jurídica y deje de haber comunistas y ladrones. Y hemos hecho también un gran esfuerzo en la Unión Europea con una alianza más allá de nuestras diferencias con muchas fuerzas políticas, pero hoy somos aliados del primer partido de Francia, del primer partido de Italia y del cuarto partido de Italia, del primer partido de Alemania en las encuestas, del primer partido de Austria, del primer partido de Polonia, aunque luego se hace una coalición en contra, del primer partido de Holanda, del primer partido de la República Checa. Y yo creo que hoy Vox tiene unas relaciones internacionales muy importantes que nosotros deseamos poner al servicio de España y de la defensa de los intereses de España en todos los foros internacionales. En la OTAN, por ejemplo, diciendo que a nosotros, en estos momentos que se habla tanto de Groenlandia o de otros conflictos, lo que nos interesa es Ceuta, Melilla, Canarias y nuestros territorios. Nos interesan nuestras cosas en primer lugar. Y eso es algo que, desgraciadamente, en la política internacional de España está quedando postergado en los últimos tiempos. No sé si me he ido por los cerros de Úbeda, Iñaki, pero bueno, quería... Has contestado claramente a lo que te he preguntado. Citabas a Venezuela, tenemos la suerte de contar con nosotros con Leopoldo López. Y Leopoldo también representa su familia, su mujer, sus hijos, lo que es los represaliados, los exiliados, los damnificados del régimen de Venezuela. ¿Cómo estás siguiendo la crisis venezolana? ¿Qué papel puede jugar España? ¿Qué papel puede jugar Vox? ¿Estás jugando algún papel, Santi? Mejor que no jugara ningún papel en estos momentos, porque el que ha jugado a través del gobierno de España, no reconociendo al presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, y teniendo la labor opaca y lamentable del expresidente Zapatero en Venezuela, pues creo que para eso es mejor no jugar ningún papel. Yo estoy viendo con gran esperanza lo que está ocurriendo en estos momentos y me sumo a las palabras de María Corina Machado, que ve con esperanza el cambio, y de todos los opositores y exilados venezolanos que saben que hoy estamos mejor que hace un mes. Las cosas nos gustaría que fueran más rápido, pero quienes han hecho esa operación yo creo que quizás saben más que nosotros. Creo que los exilados y opositores venezolanos saben más que nosotros y saben que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero yo tengo grandes esperanzas en que se abra un proceso de transición en Venezuela, en que pueda haber unas elecciones libres y en que toda la casta corrupta del régimen vaya poco a poco apartándose del poder en Venezuela. Y por lo tanto creo que hay que agradecer al presidente Trump la acción de sacar de Venezuela a Maduro y ponerle ante la justicia norteamericana. Digo esto porque había mucha gente que le hablabas de lo que ocurría en Venezuela, de las torturas, de los presos, de la pobreza extrema, de la incapacidad de acceder a lo más básico, que ya se acercaba a la de Cuba, que parece que solo son buenos en tener escoltas, ¿no? Y se los mandan además a Nicolás Maduro. Pues
pues cuando les hablabas de eso a mucha gente parece que no le importaba. Oye, en cuanto ha ocurrido lo que ha ocurrido, empiezan a invocar el derecho internacional. Yo creo que el derecho internacional está para defender a los pueblos y no para proteger a los tiranos. Así que me alegro mucho de lo que ha pasado y espero que sigan pasando cosas y que Venezuela alcance la libertad y la democracia. Vamos a cambiar de tercio, volvemos a España. Hilario te ha preguntado por los jóvenes. Tú eres familia numerosa, eres una persona muy apegada a la familia. Siempre te he escuchado hablar de tu padre, de tu abuelo, de tu abueliña. Tienes hijos, tienes 5 hijos. ¿Cuál es la política de familia que defiende Vox? ¿Qué puede hacer los poderes públicos para también no solo hablar de los jóvenes, sino también hablar de las familias e incluso hablar de las personas mayores, de esa abuela tuya, de esos abuelos que has tenido y que tiene que ver con las pensiones, que parece que ahora pues también los pensionistas y las personas mayores pues parece que son los culpables de que el país pues no esté bien, ¿no? ¿Cuál es la posición que tienes en particular sobre este asunto? Primero respondo las políticas de familia y después sobre la cuestión de las pensiones, la brecha generacional y una confrontación generacional que no me gusta nada y me preocupa mucho. En política de familia creo que hay que hacer lo que han hecho los que lo están haciendo bien. Y pienso en Hungría y en Víctor Orbán. Lo digo porque en algunos lugares directamente te dan cheques por la natalidad. En Francia, en Alemania. Y yo creo que no hay que pagar dinero por tener hijos, porque entre otras cosas eso lleva a un problema. Y acaban teniendo en esas naciones los hijos pues los turcos o los argelinos o los marroquíes. En Hungría han hecho una política que no es directamente la entrega de dinero a las familias por hijo, sino una política fiscal, que llega incluso a que a partir del tercer hijo, y creo que ahora lo van a bajar al segundo hijo, las mujeres dejan de pagar el impuesto de la renta física de por vida. Me parece que es una forma muy adecuada de premiar a quienes traen hijos al mundo, a quienes se entregan a los demás, también trayendo hijos si es que pueden tenerlos, y me parece que los poderes públicos lo mejor que pueden hacer con las familias es beneficiarles desde un punto de vista fiscal. Creo que el ejemplo de Hungría es paradigmático. Han logrado que repunte ligeramente la natalidad en Hungría, mucho menos de lo que probablemente nos gustaría, porque estamos quizá también ante un problema cultural que tiene que ver con cambios en las personas, en sus anhelos, en el hedonismo, el deseo de viajar, el de no tener responsabilidades. Pues bueno, eso probablemente se está abriendo paso en el mundo, pero hay muchas personas que desean tener hijos, que desean formar familias y no pueden. Y yo creo que la forma de ayudarles claramente es esa. Y en cuanto a los mayores que han trabajado para tener esas pensiones, muchas veces pensiones que no les alcanzan precisamente para vivir holgadamente, yo quiero decir que tienen todo el derecho, que no pueden ser criminalizados, y yo animo a los jóvenes a no caer en esa lucha generacional en la que algunos probablemente quieran involucrarles. Creo que las sociedades hay que unirlas, no hay que enfrentarlas ni por sexos, como se ha hecho con las leyes de género, ni con leyes fratricidas como la ley de memoria histórica, ni con enfrentamientos generacionales. Creo que los jóvenes tienen muchos motivos para estar enfadados, pero la culpa de sus problemas no es de sus mayores, no es de sus padres, no es de sus abuelos. Yo creo que es pues, de una casta política que se ha equivocado profundamente durante los últimos 40 años y que ha ido estropeando las cosas lentamente, en España y en la Unión Europea. Y por eso yo animo a los chavales, lo hago muchas veces, a que no se enfrenten con sus mayores, pero que les pidan algo a cambio, que les pidan apoyo para un gran cambio. Lo digo porque los jóvenes son los adelantados de Vox en las familias y eso es algo que lo notamos en todos los lugares. Lo he notado hoy aquí, porque muchos de vosotros me dicen mi hijo, mi hija, tal, y son chavales muy pequeños en muchos casos, ¿no? No son ni mayores de edad, de 15 años. La izquierda ha dejado de pedir que se vote a los 16, por cierto. Así es, una Voto a favor. Una clásica de la izquierda desde la transición española, ¿verdad? El Partido Comunista defendía la edad de los 16 de voto porque pensaban que entonces, ahora ya no, que la mayoría eran votantes de izquierdas, posibles votantes de izquierda.
Santiago, España es un país de migrantes. Los españoles pues nos hemos ido a América, nos hemos ido a Suiza, nos hemos ido a Francia a trabajar. Tú formas parte de una estirpe que dejó su tierra, ¿no? Por parte de tu madre, Galicia, para venirse a buscarse una vida mejor. Esa identificación entre España y tener que emigrar nos lleva al tema de la inmigración y cómo pues ese es un asunto en el que Vox ha puesto el acento y en el que pues hay mucha desinformación a raíz de lo que piensa Vox o no. Por eso creemos que es una buena oportunidad para que traslades a este foro cualificado pues la posición de Vox en este ámbito para que quede muy clara. Que la posición de Vox, aunque me pidas que la aclare, es muy contundente. Y habrá mucha gente que seguirá pensando que es una posición demasiado dura. Pero ciertamente España es un país, como creo que todos los países del mundo en algún momento de su historia, que ha tenido emigrantes. Aunque yo no considero emigrantes a las personas que se mueven en España. Yo creo que un español en España no es un emigrante, es un español que cambia un poco su lugar. De hecho, yo cuando voy por ahí de campaña electoral, pues no me gusta mucho que me den la bienvenida. Digo, no, yo estoy en casa, aquí en Barcelona, en Extremadura o en cualquier lugar, y yo desearía que cualquier español sienta lo mismo en nuestra tierra, en la de Iñaki y en la mía, ¿no? Y por lo tanto, no te diría que provengo de una familia de migrantes, aunque la madre de esa persona que mencionabas, de la abueliña, que todavía vive con 97 años, tuvo que emigrar con 14 añitos a Argentina para servir en una familia, era una familia muy pobre, tuvo que emigrar, después volvió, incluso algún otro bisabuelo también emigró y después volvió, no como indianos, no enriquecidos, más bien con el rabo entre las piernas, sin que las cosas le fueran bien. Pero yo creo que no se puede comparar la emigración española de aquellos momentos, que era bien acogida, entre otras cosas porque era de la misma cultura, porque iba con orden, respetando las leyes, con una gran parte de la inmigración que estamos recibiendo en estos momentos. Yo creo que cuando un país como España recibe en los últimos 5 años 3 millones de inmigrantes, el año pasado, según los datos públicos, creo que fueron 600.000, y ya nos dicen que van a llegar otros 600.000, es decir, ya asumen que las fronteras están agujereadas, cuando esos son los números de la inmigración en España, pero los servicios públicos son los mismos, los hospitales los mismos, el número de médicos los mismos, los policías los mismos y las viviendas las mismas, tenemos un colapso en el sistema sanitario, especialmente cuando nos dicen que la sanidad es universal, incluso para los que no la pagan y vienen de fuera. Hay hasta turismo sanitario. Muchas veces sabemos por qué están colapsadas las urgencias. Hay un colapso en el mercado de la vivienda, que tiene que ver también con la llegada masiva de personas que tienen la mala costumbre de querer vivir en una casa. Es normal, pero aquí no se están construyendo más casas. Y hay un colapso en la seguridad por la incapacidad de una parte de la inmigración para adaptarse. Porque hay personas que vienen con la mejor intención, que han venido a España, que están trabajando codo con nosotros, que comparten nuestros valores, o al menos que no quieren imponer los suyos. Hay otros que suponen un problema desde el punto de vista del colapso de las instituciones, desde el punto de vista de la seguridad y desde un punto de vista civilizacional. Porque hoy las mujeres están en mayor riesgo en España de lo que estaban antes. Vienen personas que no respetan a las mujeres, que piensan que la mujer es un ser inferior. Se han multiplicado las violaciones en España desde que Sánchez llegó al poder. Y eso está pasando, entre otras cosas, por unas políticas migratorias concretas. Con esto yo no criminalizo a todos los inmigrantes ni a todos los procedentes de un lugar. Solo estoy señalando datos que son ciertos y que son procedentes del Ministerio de Interior. Por lo tanto, serán incluso más graves de lo que conocemos. Yo creo que ante esto pues solo caben políticas drásticas. Creo que se tiene que producir la repatriación de quienes entran ilegalmente. España no puede lanzar el mensaje al mundo ni Europa de que el que llega ilegalmente al final pues se regulariza y no pasa nada. No puede ser que a nuestros ciudadanos les digamos que hay que cumplir la ley y a los que llegan de fuera no, y que además los acojamos en centros que nos cuestan más por cada persona que lo que nos cuesta mantener a nuestros abuelos. Creo que quienes llegan aquí cometen delitos, sean ilegales o legales, tienen que ser deportados, y yo sé que los empresarios, además del expolio fiscal, de la hiperregulación, de la inseguridad jurídica, tienen otros problemas. Muchos me dicen que no encuentran mano de obra. Y dices que los españoles no quieren trabajar, ¿no? El paro entre los españoles es del 10%.
El paro entre los extranjeros legales en España es del 15%. El paro entre los africanos legales en España es del 25%. Hay en España extranjeros legales que ni están trabajando ni quieren trabajar. Y creo que en eso también tiene que producirse un proceso de remigración de algunas personas. Es decir, el que viene a imponer religiones fanáticas, el que viene a robar, a matar, a violar o a vivir del esfuerzo de los demás, no tiene que estar en España. Los que están en España, aunque sean extranjeros, trabajando codo con codo, respetan nuestra manera de vivir y no quieren imponer la suya, desde luego son bienvenidos en España. Estamos casi oliendo el café que ha preparado Madrid Foro Empresarial para poder seguir charlando contigo, pero nos queda una pregunta, dos preguntas. Y una es, ¿qué les respondes o qué les dices a aquellos que pues dicen que si el Partido Popular y Vox fuesen juntos a unas elecciones, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, pues el presidente del gobierno no sería Pedro Sánchez? ¿Qué les dices a esa petición que puede haber muchas personas que están en esta sala de una unión de la derecha española para evitar gobiernos de otro color? Bueno, en primer lugar, cuando se habla de la unidad de la derecha, yo creo que lo que tiene que unirse es el Partido Popular. Porque el Partido Popular, aunque formalmente sus estructuras y sus dirigentes están unidos, no diría que están peleados, dice cosas distintas en función del territorio. El Partido Popular en La Rioja se opone al concierto económico vasco y en Bilbao y en Álava lo defiende. El Partido Popular en Murcia defiende el plan hidrológico nacional y en Aragón dicen otra cosa. El Partido Popular tiene unas políticas lingüísticas en la Comunidad Valenciana pactadas con Vox y otras muy diferentes en Galicia. El Partido Popular en algunos lugares ha promovido el cierre de centrales nucleares, lo hizo en la última hora el Partido Popular de Álava, con el señor Maroto al frente, y sin embargo en otros lugares, y sobre todo ahora, parece que quiere mantener la energía nuclear. Entonces yo creo que en primer lugar tiene que unirse el Partido Popular. En Vox, aunque las preguntas que me hacen parece que hay muchas peleas, la política es una, los mensajes son unos. Ahora bien, esa idea de que si nos presentamos juntos ganamos, yo la pongo en cuestión. En primer lugar, porque hay muchos partidos populares. En segundo lugar, porque el Partido Popular y Vox no son lo mismo. En tercer lugar, porque la derecha ya estaba unida en el Partido Popular y en muchos sitios no conseguía ni acceder al poder. El ejemplo es Andalucía. En Andalucía el Partido Popular solo, en los peores momentos de corrupción socialista, no logró ganar. Después surgió Ciudadanos, sumando con Ciudadanos tampoco logró ganar. Después surgió Vox, tres fuerzas políticas en el ámbito de eso, que yo creo que es cada vez más erróneo, pero que se conoce como centro-derecha, lograron esa mayoría. Hoy en Extremadura, entre el Partido Popular y Vox, tienen el 57-58% del voto. En Andalucía parecido, en Murcia por encima, en Madrid. En Aragón probablemente se van a tener resultados similares. ¿Por qué? Porque creo que esas ideas de derecha, centro-derecha, son un poco caducas. A nosotros nos votan muchas personas que habían votado al Partido Popular. Nos votan muchos abstencionistas que se habían desentendido de la política, porque no se sentían identificados, porque no les gustaba el modelo autonómico, porque no les gustaba el modelo global del que participaban el Partido Popular y el Partido Socialista. Nos votan muchos jóvenes que votan por primera vez y nos votan muchas personas que votaban a la izquierda. ¿Por qué? Porque les hemos dado respuestas en sus problemas en el campo, en el mundo rural, con la caza. Nos votan muchas personas vinculadas a la producción de energía porque defendemos sus puestos de trabajo. Nos votan muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres también que tienen relaciones familiares con esos hombres afectados por las políticas de género. Es decir, nos votan también muchas personas procedentes de núcleos urbanos desfavorecidos que tradicionalmente votaban a la izquierda porque les defendemos de las políticas migratorias masivas que destruyen la convivencia en sus zonas. Entonces, nos vota gente muy distinta, con lo cual yo creo que esa idea de la unidad de la derecha es un poco quimera. Dicho lo cual, para no desesperar a nadie, hay un modelo de colaboración entre fuerzas políticas similares a Partido Popular y Vox, y es Italia. Es la vía de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni encabeza un gobierno en el que está el socio del Partido Popular, que es el partido de Berlusconi, y en la que está también la Lega, que la dirige Matteo Salvini, que está en Patriots como nosotros. Nosotros, por suerte, tenemos buena relación tanto con Fratelli d'Italia como con la Lega. Ese modelo ya se produce en Italia, pero Italia es la excepción.
En Polonia, nuestro socio ve que hay un pacto enfrente pues, de fuerzas de izquierda con los socios del Partido Popular. En Austria ocurre lo mismo, a pesar de que la primera fuerza es nuestro socio. En Francia viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. En la Unión Europea ni digamos, el Partido Popular tiene acuerdos con el Partido Socialista en la Unión Europea. Ha habido una excepción, que es la mayoría Venezuela, donde votaron por primera vez en mucho tiempo el Grupo de Patriotas, que es la tercera fuerza de la Cámara, que presido yo, el Grupo de Conservadores y Reformistas, que es en el que estábamos antes, y es el de los polacos, del PiS y Giorgia Meloni, y el Partido Popular. Es decir, hay una mayoría alternativa. Y si esa mayoría alternativa no opera políticamente en Bruselas, es porque la mayoría del Partido Popular Europeo y probablemente del español, con González Pons a la cabeza, quiere seguir manteniendo esos acuerdos con el Partido Socialista. Entonces es complicado porque luego el Partido Popular es desde un punto de vista de la negociación, es un negociador flete, flojo, salvo con nosotros. En Ceuta no sé con quién han pactado la imposición del menú halal a los escolares, incluso a los niños cristianos. En Bruselas, pues el Pacto Verde, el Pacto Migratorio, todo eso lo han pactado con el Partido Socialista. La subida del número de diputados en Castilla-La Mancha la acaban de pactar con el Partido Socialista. Cada vez que nosotros tenemos que pactar con el Partido Popular es el negociador más duro, precisamente con nosotros. Puede negociar con Pujol sin problemas, entregando muchas cosas, con Arzayus sin problemas, entregando muchas cosas. Puede negociar con los socialistas, puede negociar con los comunistas teniendo un gobierno monago en Extremadura, y resulta que negociar con Vox se le hace cuesta arriba, pero si la mayor parte de sus votantes piensan como nosotros. Y a mí eso es algo que me sorprende. Así que con esta respuesta creo que ya he puesto la responsabilidad donde está, en eso que llaman unidad de la derecha. Terminamos. Santi, no sé si quieres decir algo al final. Yo te voy a dar a elegir dos preguntas. Puedes elegir entre responder algo de futuro a corto, habrá elecciones en España, o algo de futuro a largo, ¿dónde te ves tú en 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? Ahora que todos planificamos nuestro futuro, ¿cuál prefieres responder? Te respondo a las dos. La primera no la he hecho nunca. Yo me he dejado llevar por la ola, siempre he tenido un rumbo, pero no una pretensión personal. Francamente no sé dónde me veo. Me veo donde me toque, donde me elijan, y por supuesto asumiendo la responsabilidad que yo he contraído con los españoles al ponerme al frente del proyecto de Vox, con muchas dificultades políticas, personales, convirtiéndome en el ogro para una parte de la opinión publicada, que no pública, porque a mí por la calle no me molesta nadie, ni me insultan, ni me increpan, y no debo tener tan enfadados a los españoles. Francamente no sé dónde me veo, pero sí puedo decir que voy a asumir una responsabilidad. Respecto a si va a haber elecciones en España, pues a mí no me gusta hacer de futurólogo. Yo tiendo a pensar que Sánchez va a agotar la legislatura, porque creo que hoy el poder es lo único que le protege de sentarse en el banquillo. Si con todo lo que ha aguantado no ha convocado elecciones, si es capaz de estar sin presupuestos, con todo su entorno imputado, de soportar a su alrededor catástrofes de esta naturaleza en la que tienen tantas responsabilidades y no asumir responsabilidades, creo que no las va a asumir en ningún momento y que va a agotar la legislatura. Lo que sí digo es que España es nuestra patria, que es de todos, que es una patria maravillosa, que merece la pena y que hemos pasado por avatares históricos muy complicados a lo largo de nuestra historia. Algunos de ellos han durado siglos y siglos, pero cuando los españoles han tenido un proyecto, han sido capaces de recuperar su tierra. Yo creo que nosotros recuperaremos las riendas de nuestro destino, recuperaremos nuestra soberanía en el concierto internacional, formando parte de instituciones históricas cercanas a nosotros, como la Unión Europea o de otros foros internacionales, y que lograremos recuperar el futuro para los jóvenes.